Sangre. Se extendió lentamente por el suelo, empapando la tierra polvorienta y convirtiéndola en un barro rojo oscuro. Un león gigante, que en otro tiempo fue orgulloso y poderoso, yacía ahora inmovilizado por las crueles mandíbulas metálicas de una trampa. Su poderosa pata estaba destrozada y aplastada por el artilugio del cazador furtivo. Cada respiración le costaba un gran esfuerzo y se convertía en un gemido silencioso. Probablemente, la trampa había sido colocada varios días antes, la herida había empezado a pudrirse y las moscas revoloteaban alrededor, atraídas por el olor a sangre y carne en descomposición. La oscuridad de la selva se desvaneció lentamente con la llegada del amanecer. Los primeros rayos de sol atravesaron el espeso dosel, creando extraños patrones en el suelo. Una niebla matinal cubría el valle, un velo blanco que ocultaba los secretos del bosque. Algo se movía en esa bruma. Una forma enorme. Grande. Amenazadora. Se acercaba cada vez más al león herido. El sonido de sus pasos era apenas audible, la criatura se movía con la cautela de un cazador experto que sabía cómo mimetizarse con la naturaleza. Si el león hubiera podido moverse, ya habría intentado huir o prepararse para la lucha. Pero lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba la figura desconocida. Quizás este era el final. Su instinto de supervivencia le decía que resistiera, pero el dolor y la pérdida de sangre le habían quitado las últimas fuerzas. La niebla se disipó y el león vio a un enorme gorila de espalda plateada caminando directamente hacia él. Sus poderosas manos tocaban el suelo con cada paso y sus ojos oscuros, casi humanos, nunca se apartaron del depredador herido. La espalda del gorila estaba cubierta de pelaje plateado, señal de su edad y de muchas batallas por el liderazgo. Las cicatrices marcaban su cuerpo, signos de una vida larga y dura en la selva. Pero no había miedo ni rabia en esos ojos. Había algo más. Algo que el león no podía entender, pero que lo paralizó instintivamente. Quizás incluso algo parecido al reconocimiento, aunque normalmente estos dos animales nunca se acercarían tanto a menos que se tratara de una lucha a muerte. Así comenzó el día, un día que lo cambiaría todo en esta reserva natural y dejaría a los científicos en estado de shock ante lo que estaban a punto de presenciar. La reserva del Valle Esmeralda, en Kenia, era uno de los últimos refugios seguros para muchos animales salvajes en peligro de extinción. Allí, entre una exuberante vegetación y altas montañas, un equipo internacional de científicos y protectores de la vida silvestre trabajaba para preservar el ecosistema único de la región. Fundada hace casi 30 años con donaciones de organizaciones medioambientales internacionales, la reserva se enfrentaba a amenazas crecientes como la caza furtiva, la deforestación y el cambio climático. Jason Crawford, jefe de guardabosques de la reserva, llevaba más de 20 años trabajando en este campo. Alto, bronceado, con el pelo decolorado por el sol y profundas arrugas alrededor de los ojos, conocía cada rincón de la reserva como la palma de su mano. Era respetado no solo por sus colegas, sino también por los habitantes de los pueblos cercanos, que lo veían no solo como un científico, sino como alguien verdaderamente dedicado a la fauna salvaje de África. Aquella mañana, Jason estaba haciendo su patrulla habitual. Formaba parte de su rutina diaria, comprobar los límites de la reserva, buscar señales de cazadores furtivos y observar el estado de los animales. Pero hoy había algo raro. La selva estaba demasiado tranquila. Había llovido mucho durante la noche y el suelo aún estaba mojado, lo que facilitaba la detección de huellas recientes. El agua goteaba de las hojas al menor soplo de viento, dando la sensación de que no había dejado de llover. El silencio antinatural lo inquietaba. Los sonidos habituales de la mañana, el parloteo de los monos, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, habían desaparecido, sustituidos por una pesada quietud. Este tipo de silencio solía preceder al peligro, una tormenta o un depredador cerca. Jason comprobó su arma. Siempre llevaba una pistola tranquilizante por si se encontraba con algún animal agresivo. Luego avanzó lentamente hacia el extremo sur de la reserva, donde el bosque se abría a un terreno más despejado. Era la zona donde se solía atrapar a los cazadores furtivos que intentaban entrar, atraídos por las especies raras que vivían en la reserva. De repente, la radio de su cinturón cobró vida. Amara, la nueva veterinaria de la reserva,
le advirtió de que había indicios de cazadores furtivos cerca de la sección sureste. Jason aceleró el paso. Ahora entendía el motivo del extraño silencio: los animales habían percibido a los intrusos y se habían escondido. Unos minutos más tarde, llegó a un pequeño claro y se detuvo. Delante, al borde del campo, vio algo que se movía. Al principio, Jason pensó que era uno de los gorilas del grupo de Atlas, el famoso macho de espalda plateada que llevaba más de 10 años viviendo en la zona. Atlas era una leyenda en la reserva, inteligente y tranquilo, era el verdadero líder de su grupo. Jason había estudiado su comportamiento durante años e incluso había publicado varios artículos sobre la estructura social del grupo de gorilas. Pero lo que vio Jason lo dejó paralizado por la conmoción. Realmente era Atlas, pero junto a él había un gran león cuya pata estaba atrapada en una trampa de acero. Había sangre esparcida por el suelo y era evidente que el león estaba sufriendo mucho. La trampa era de un diseño antiguo, del tipo prohibido hace mucho tiempo por los acuerdos internacionales sobre fauna silvestre por ser demasiado cruel, pero los cazadores furtivos seguían utilizándola. Lo más sorprendente no era eso. Atlas no huía del depredador, como haría cualquier gorila normal. Estaba de pie junto al león, mirándolo con una expresión que Jason solo podía describir como preocupación. Es más, el gorila no dejaba de mirar a su alrededor de vez en cuando, como si buscara a alguien que pudiera ayudarlo. Imposible, susurró Jason, pero sus ojos no mentían. El gorila se movía lentamente alrededor del león herido, sin mostrar signos de miedo ni agresividad. A veces, Atlas se detenía y examinaba la trampa de cerca, como si intentara entender cómo funcionaba. Una vez, incluso extendió suavemente una mano para tocar el dispositivo metálico, pero la retiró rápidamente cuando el león soltó un gruñido de dolor. Jason sacó con cuidado sus prismáticos y ajustó el enfoque. Ahora podía ver al león con más claridad. Era un macho impresionante, con una melena espesa y oscura y un cuerpo fuerte y musculoso. Pero lo más llamativo era una larga cicatriz que le cruzaba el ojo derecho, probablemente de un encuentro con cazadores furtivos o de una pelea con otro león. Por su tamaño y estado, el león era todavía relativamente joven, probablemente acababa de alcanzar la madurez y había abandonado su manada. De repente, Atlas se volvió y miró directamente a Jason. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, Jason sintió que veía una súplica de ayuda en la mirada del gorila. Entonces, Atlas emitió un sonido grave, casi inaudible, y volvió a mirar al león. No era un sonido típico de los gorilas, Jason nunca había oído nada parecido. No podía creer lo que estaba viendo. Parecía que el gorila le estaba pidiendo ayuda. En ese momento, 1000 preguntas se agolparon en la mente de Jason. ¿Cómo habían acabado juntos Atlas y el león? ¿Por qué el gorila no le tenía miedo al depredador? Y, sobre todo, ¿por qué parecía estar intentando ayudarlo? Sin perder tiempo, Jason llamó a la base y pidió que enviaran al equipo médico. Mientras esperaba refuerzos, el guardabosques no podía quitarse de la cabeza la extraña sensación de que acababa de presenciar algo increíble, algo que no encajaba con las leyes habituales del comportamiento de los animales salvajes. Quizás solo fuera una coincidencia, pero algo le decía a Jason que esto formaba parte de una historia mucho más grande. 15 minutos más tarde, Amara llegó con un grupo de guardabosques. Cuando vieron la escena que se presentaba ante ellos, todos se quedaron paralizados, incrédulos. Un gorila y un león, dos enemigos naturales, yacían uno junto al otro en una especie de tregua silenciosa. Los guardabosques, muchos de los cuales habían pasado décadas en la selva, se miraron entre sí con confusión. Algunos incluso se frotaron los ojos, pensando que estaban viendo cosas. Atlas retrocedió un poco cuando vio a la gente, pero no se marchó. Se quedó cerca, observando atentamente todo lo que sucedía. Su postura no era amenazante, solo cautelosa, y lo que era más sorprendente, llena de expectación. El equipo se puso rápidamente manos a la obra. Amara inyectó un tranquilizante al león, mientras los guardabosques preparaban las herramientas para quitar la trampa. Era un trabajo difícil y delicado. El metal se había clavado profundamente en la carne y cualquier movimiento en falso podría causar más daños.
La herida ya estaba infectada, y Amara maldijo en voz baja a los cazadores furtivos que habían dejado allí un artilugio tan cruel. Durante todo ese tiempo, Atlas permaneció en su sitio, sin apartar la vista de la escena. Su comportamiento denotaba comprensión, casi una conciencia humana de la situación. Cada vez que el león emitía un débil gruñido de dolor, el gorila hacía un sonido suave, como si intentara calmarlo. Era tan inusual que incluso los guardabosques experimentados no podían creer lo que estaban viendo y no dejaban de mirar hacia arriba. Finalmente, tras varios minutos largos y dolorosos, la trampa cedió. Las mandíbulas metálicas se abrieron, liberando la pata herida del león. Amara limpió inmediatamente la herida, aplicó antibióticos y la vendó. La herida era profunda, los tendones y posiblemente incluso el hueso estaban afectados, pero con los cuidados adecuados, se esperaba que el león se recuperara por completo. El león debía ser trasladado al centro médico de la reserva para recibir tratamiento adicional. El equipo levantó con cuidado al animal inmovilizado y lo colocó en una camilla especial, y comenzó a llevarlo hacia el jeep. Mover a un depredador tan grande era una tarea difícil, que requería la coordinación total de todos. Y entonces ocurrió algo que dejó a todos completamente conmocionados. Atlas se levantó de repente, soltó un fuerte rugido y se dirigió rápidamente hacia el equipo. Los guardabosques se quedaron paralizados, listos para defenderse, pero el gorila no mostró ninguna agresividad. Simplemente caminó junto a la camilla, como si estuviera escoltando al león. No había ninguna amenaza en sus movimientos, solo determinación y algo que solo podría describirse como cariño, si se tratara de un humano. No lo detengáis, dijo Jason en voz baja. Creo que solo quiere asegurarse de que el león va a estar bien. Los guardabosques se miraron entre sí, pero siguieron su ejemplo. Continuaron caminando hacia el jeep, dejando que Atlas caminara a su lado. Era una clara violación del protocolo. Normalmente, el contacto con animales salvajes, especialmente con primates, se reducía al mínimo. Pero la situación era tan inusual que Jason decidió confiar en su instinto. Atlas siguió al equipo hasta el jeep. Luego, cuando subieron al león al vehículo, se quedó junto a él y colocó su gran mano en el borde de la caja del camión, como si se despidiera de un amigo. Había algo tan humano en ese gesto que varios guardabosques se quedaron sin aliento. Uno de ellos incluso sacó su teléfono y tomó una foto, una reacción automática cuando alguien ve algo increíble. De camino al centro médico, Jason compartió un recuerdo repentino con Amara. 7 años antes, durante una importante redada contra una operación de tráfico ilegal de animales salvajes, se rescató a 2 crías, un gorila bebé que más tarde se convertiría en Atlas y un cachorro de león con una marca distintiva sobre el ojo derecho, que más tarde se convertiría en una cicatriz. La redada había sido peligrosa, los cazadores furtivos se defendieron con armas y varios guardabosques resultaron heridos. Pero mereció la pena, se salvaron docenas de animales raros, incluidos esos 2. En el centro de rehabilitación, los cachorros fueron mantenidos en jaulas contiguas antes de ser liberados en la naturaleza. Solían jugar a través de los barrotes, a pesar de ser de especies diferentes. En aquel momento, solo parecía una dulce coincidencia. Pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Quizás ese vínculo infantil dejó un recuerdo tan profundo que, incluso después de años en libertad, aún podían reconocerse. ¿Crees que es realmente posible?, preguntó Amara, mirando a Jason con escepticismo. ¿Pueden los animales recordar algo así después de tantos años? No lo sé, respondió Jason con sinceridad. Pero lo que hemos visto hoy no encaja con el comportamiento normal de los animales salvajes. Algo conecta a Atlas y a ese león, y pienso descubrir qué es. El león, ahora llamado Scar, por la distintiva cicatriz de su cara, fue colocado en un gran recinto en el centro médico de la reserva. Su herida era grave, pero no mortal, y con los cuidados adecuados se esperaba que se recuperara por completo. Amara pasó varias horas limpiando y tratando la herida, y luego le aplicó un vendaje especial para proteger el tejido dañado. También tomó muestras de sangre y tejido, ya que era importante asegurarse de que no se hubiera desarrollado ninguna infección grave. Lo que sorprendió a todos fue el comportamiento de Atlas. Cada mañana,
el gigantesco gorila de espalda plateada aparecía cerca de la valla perimetral y se sentaba allí durante horas, mirando hacia el centro médico. Nunca intentó entrar, nunca mostró agresividad, solo observaba, como si esperara noticias de su amigo. A veces traía fruta y la dejaba junto a la valla, un gesto que habría resultado conmovedor si hubiera sido un humano. Nunca había visto este tipo de empatía entre especies, admitió Amara mientras observaba al gorila con los prismáticos. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los animales salvajes. Había pasado la mayor parte de su carrera estudiando animales en su hábitat natural, pero nada en su experiencia se parecía a lo que estaba viendo ahora. Jason comenzó a llevar un diario de observación detallado. Anotaba cada visita de Atlas, su comportamiento y cómo respondía Scar a la presencia del gorila. Era una oportunidad única para estudiar algo que iba más allá de la zoología tradicional, y Jason no iba a dejarla pasar. Mientras tanto, la reserva Emerald Valley atravesaba momentos difíciles. Richard Walters, el director de la reserva, informó a Jason y Amara de que se iban a recortar los fondos. Si no se encontraban nuevos patrocinadores en los 2 meses siguientes, tendrían que cerrar algunos programas de protección animal y despedir a parte del personal. Ya hemos reducido los gastos al mínimo, dijo Richard, pasándose la mano por el cabello canoso. Pero el presupuesto actual no es suficiente para mantener todos nuestros programas en funcionamiento. Si no cambia nada, tendremos que cancelar los proyectos de reintroducción y centrarnos únicamente en proteger el territorio existente. La situación se volvió aún más difícil a medida que los cazadores furtivos se volvían más activos. Sus huellas aparecían por todos los límites de la reserva, y estaba claro que sabían de Scar. Probablemente planeaban capturarlo, un león tan singular podía reportarles mucho dinero en el mercado negro. La policía local no tenía ni los recursos ni la voluntad para luchar contra estas bandas de cazadores furtivos tan bien organizadas, por lo que la protección de los animales recayó en el pequeño grupo de guardabosques de la reserva. Amara sugirió intentar llamar la atención del mundo sobre la insólita amistad entre el gorila y el león. Si la historia se contaba de la manera adecuada, podría atraer nuevos patrocinadores y ayudar a proteger la reserva del cierre. Jason tenía dudas, no quería convertir a Scar y Atlas en una especie de atracción de circo. Pero al final accedió, al darse cuenta de que podría ser su única oportunidad de salvar no solo la reserva, sino también a muchos de los animales que vivían allí. Al 5.º día tras el rescate de Scar, Jason decidió llevar a cabo un experimento. Con el permiso de Amara, el león fue trasladado a un recinto de recuperación al aire libre más cercano al límite de la reserva, cerca del lugar donde solía aparecer Atlas. El recinto estaba especialmente diseñado para depredadores que se recuperaban de lesiones, era grande, tenía refugio contra el sol y la lluvia, una fuente de agua y una plataforma elevada para la observación. La reacción no se hizo esperar. 1 hora después del traslado de Scar, la poderosa figura de Atlas apareció en la cima de una colina cercana. El gorila se puso de pie sobre sus patas traseras y olfateó el aire. Luego emitió una serie de sonidos específicos, no agresivos, sino más bien como una llamada. No era la vocalización normal de un gorila, era algo especial, tal vez incluso único en ese momento. Scar, que había estado descansando bajo el refugio, levantó la cabeza y escuchó. Luego, con un esfuerzo visible, se levantó y cojeó hacia el lado del recinto más cercano a Atlas. Sus movimientos eran lentos y cautelosos, la herida aún le dolía, pero la necesidad de acercarse al gorila parecía más fuerte que el dolor. Los dos animales se miraron a través de la distancia. El león soltó un gruñido bajo, no una amenaza, más bien un saludo. Atlas respondió con un sonido profundo y amortiguado. Había algo casi ritual en este intercambio, como si tuvieran su propia forma de saludarse. Se están comunicando, susurró Amara con asombro. Esto es increíble. Rápidamente tomó notas en su cuaderno, este tipo de comportamiento de los animales salvajes merecía un estudio detallado. En los días siguientes, la escena se repitió con pequeñas variaciones. Atlas venía todas las mañanas y pasaba varias horas sentado en la colina frente al recinto de Scar. A veces intercambiaban sonidos, otras veces se limitaban a observarse en silencio.
Su interacción parecía el tipo de entendimiento silencioso entre viejos amigos que no necesitan palabras. Una mañana, Jason encontró algo extraño en el borde del recinto de Scar, un pequeño montón de fruta fresca y hojas que claramente no había dejado el personal. Eso solo podía significar una cosa: Atlas había conseguido de alguna manera lanzar comida por encima de la valla a su amigo herido. Teniendo en cuenta la altura de la valla, no solo se necesitaba fuerza, sino también una precisión que solo unos pocos primates son capaces de alcanzar. El gorila le está dando de comer, dijo Jason, mostrando el descubrimiento a Amara. No se trata solo de empatía o curiosidad. Atlas realmente se preocupa por él. Amara asintió, aún sin poder creer lo que veían sus ojos. Tenemos que documentarlo. Cada detalle. Esto podría cambiar por completo lo que sabemos sobre el comportamiento de los gorilas. Con el permiso de Richard, se instalaron varias cámaras para grabar cada interacción entre el gorila y el león. Las imágenes eran asombrosas, dos enemigos naturales que no mostraban agresividad, sino cuidado mutuo. Cada día traía nuevas sorpresas. Atlas no solo traía comida, sino que parecía elegir plantas con propiedades curativas, las mismas que utilizaban las tribus locales para tratar las heridas. Cuando los primeros vídeos llegaron a Internet, causaron sensación en todo el mundo. Agencias de noticias de todo el mundo se pusieron en contacto con la reserva para solicitar entrevistas. Zoólogos y primatólogos solicitaron acceso a los datos de observación. La historia de Scar y Atlas se convirtió en un fenómeno viral, con decenas de millones de visitas y miles de comentarios. Un gorila salva a un león, una amistad salvaje increíble. Un vínculo entre especies que cambiará tu forma de ver a los animales. El león y el gorila demuestran que la compasión no tiene límites. Titulares como estos inundaron los periódicos y las páginas web. Los periodistas se disputaban las entrevistas con Jason y Amara. Y algunos incluso ofrecían dinero a cambio de imágenes exclusivas de la interacción entre los animales. Con la fama llegó el apoyo financiero. Comenzaron a llegar donaciones de particulares y organizaciones. Varias fundaciones conservacionistas importantes expresaron su interés en establecer asociaciones a largo plazo con la Reserva del Valle Esmeralda. Incluso los funcionarios del gobierno local, que anteriormente habían mostrado poco interés en la reserva, se dieron cuenta de repente de que la protección de la vida silvestre era una causa importante que merecía el apoyo público. Pero no todo iba bien. La mayor atención que recibía la reserva no solo atrajo a personas bien intencionadas. Jason empezó a notar cosas extrañas, huellas de vehículos desconocidos cerca del perímetro, personas sospechosas que intentaban fotografiar la zona con drones. Los cazadores furtivos estaban claramente más activos, y Scar era su objetivo principal. Para ellos, no era un símbolo de la amistad entre especies, sino un valioso trofeo que podían vender a un alto precio en el mercado negro. Tenemos que reforzar la seguridad, insistió Jason durante una reunión con Richard. Los cazadores furtivos se volverán más agresivos cuando se den cuenta del valor que ha adquirido Scar gracias a esta historia. Richard ordenó aumentar las patrullas y advirtió al personal que se mantuviera alerta, pero Jason no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Empezó a revisar personalmente el perímetro todas las noches, a menudo quedándose de guardia hasta el amanecer. Su instinto no le falló. En varias ocasiones, los guardabosques encontraron secciones cortadas de la valla y señales de intrusión, pero nunca se capturó a los intrusos. La recuperación de Scar iba mejor de lo esperado. 3 semanas después de ser rescatado, ya podía caminar casi sin cojear, aunque la herida aún requería cuidados diarios. Amara estaba impresionada por lo rápido que se estaba recuperando y creía que no era solo por el tratamiento médico, sino también por el consuelo emocional que le proporcionaba ver a Atlas con regularidad. Los animales, al igual que las personas, se curan más rápido cuando se sienten seguros y no sufren estrés, le explicó a Jason, mostrándole fotos de la herida en proceso de curación. Y Scar parece sentirse exactamente así en presencia de Atlas. Entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Mantener al león en cautividad para siempre sería cruel, pero liberarlo en la naturaleza, donde podría volver a ser presa de los cazadores furtivos, era igual de arriesgado. Y había otro problema: Atlas.
Su vínculo era evidente y separarlos parecía incorrecto. Jason pasó horas analizando vídeos de sus interacciones, tratando de comprender la naturaleza de su conexión. Se dio cuenta de que, con el tiempo, su comunicación se había vuelto más compleja. Parecía que los dos animales habían desarrollado su propio lenguaje de sonidos y gestos que solo ellos podían entender. Esto iba más allá de todo lo que la ciencia había supuesto sobre la inteligencia animal. Tras largas discusiones, se tomó la decisión de crear una zona de amortiguación especial en el límite de la reserva, donde tanto los leones como los gorilas vivían de forma natural. Era un compromiso, una forma de devolver a los animales a su hábitat y permitirles mantener el contacto. La zona sería lo suficientemente grande como para proporcionar un entorno natural a ambas especies, pero también estaría protegida contra amenazas externas. Se trata de un experimento sin precedentes, explicó Richard en una rueda de prensa. Pero la historia de Scar y Atlas ya ha demostrado que debemos cambiar nuestra forma de entender a los animales salvajes. Esperamos que este proyecto no solo preserve su singular amistad, sino que también nos ayude a comprender mejor las capacidades emocionales y cognitivas de estas increíbles criaturas. Pero el destino tenía otros planes. La noche antes de que Scar fuera liberado en la zona de amortiguación, el sistema de seguridad de la reserva detectó una brecha en el perímetro. Jason, que estaba de guardia en la sala de control, dio la alarma inmediatamente. Las pantallas mostraban 3 figuras camufladas que trepaban por la valla y se dirigían rápidamente hacia el centro médico. Unos cazadores furtivos habían irrumpido en la reserva y se dirigían directamente al recinto de Scar. Jason salió corriendo, sabiendo que, incluso con la respuesta más rápida, la patrulla no llegaría al menos hasta dentro de 10 minutos. Cogió la radio para pedir refuerzos mientras se subía a su jeep. El camino hasta el recinto le pareció interminable. En la mente de Jason se sucedían los peores escenarios posibles. Si los cazadores furtivos mataban a Scar o lo llevaban al mercado negro, no solo se perdería un animal raro, sino que se destruiría un vínculo nunca antes visto en la naturaleza. Cuando Jason llegó al recinto de Scar, sus peores temores se confirmaron. 2 hombres camuflados y armados con rifles ya estaban rompiendo la cerradura de la puerta. Un tercero estaba de pie junto a un jeep, claramente preparándose para una rápida huida. Su plan era simple y brutal: matar al león, cortarle la cabeza con la cicatriz como trofeo y quizá llevarse otras partes del cuerpo para venderlas en el mercado negro de medicina tradicional. Jason detuvo el jeep y apagó los faros para no llamar la atención. Luego salió en silencio, con su pistola tranquilizante en ristre. Sabía que tenía pocas posibilidades contra 3 hombres armados, pero no podía dejar que se llevaran a Scar. A través de los huecos de la valla, el guardabosques podía ver al león observando la escena con atención. El animal intuía el peligro y se preparaba para defenderse. De repente, el silencio de la noche se rompió con un rugido ensordecedor. Pero no era Scar. El sonido provenía de la selva más allá del perímetro. Era tan fuerte y potente que incluso los cazadores furtivos se quedaron paralizados. Era el grito de guerra de un gorila, un sonido capaz de paralizar incluso a los cazadores más experimentados. Y entonces ocurrió algo increíble. De la oscuridad del bosque surgió la enorme figura de Atlas. Pero no estaba solo. 3 gorilas más de su grupo lo seguían, todos ellos grandes gorilas de espalda plateada. Se movían con una velocidad y una elegancia sorprendentes para unas criaturas tan enormes, rompiendo ramas y maleza a su paso. Los cazadores entraron en pánico y agarraron sus armas. Uno de ellos disparó al aire, tratando de ahuyentar a los gorilas. Pero Atlas no se detuvo. Lanzando otro rugido, se abalanzó hacia adelante y los demás lo siguieron. Se movían como una sola unidad, coordinándose con la precisión de un equipo bien organizado. Jason aprovechó la confusión para acercarse. Disparó su tranquilizante al cazador furtivo más cercano, alcanzándole en el hombro. El hombre se tambaleó y se derrumbó. Los otros 2, al ver que los gorilas se acercaban rápidamente, entraron en pánico y corrieron hacia su jeep. Uno logró subir y arrancar el motor. El segundo estaba justo detrás de él, pero Atlas lo alcanzó de un solo salto.
La imagen del gorila y el hombre recortados contra el cielo nocturno parecía casi mitológica, un ser humano pequeño y frágil enfrentándose a una fuerza primitiva y ancestral. Pero Atlas no lo mató. Lo agarró por la ropa y lo lanzó con tanta fuerza que el cazador furtivo salió volando por el claro y se estrelló contra los arbustos. No fue un acto de crueldad, sino una demostración de fuerza. Atlas podría haber matado fácilmente al hombre, pero en lugar de eso, simplemente neutralizó la amenaza. El jeep que transportaba al último cazador furtivo intentó huir a toda velocidad, pero no llegó muy lejos. Las patrullas acababan de llegar y bloquearon la carretera. A la luz de los faros, se veía claramente que los guardabosques tenían sus armas preparadas y rodeaban el vehículo, obligando al conductor a rendirse. Una vez que todo terminó y los cazadores furtivos fueron capturados, Jason se acercó al recinto de Scar. El león estaba de pie junto a las rejas, observando todo con atención. Tenía los ojos fijos en Atlas, que ahora estaba sentado cerca, casi como si estuviera custodiando el recinto. Hubo un intercambio silencioso entre ellos, una especie de diálogo que Jason solo podía adivinar. Lo sabía, dijo Amara en voz baja al unirse a él. De alguna manera, Atlas sabía que Scar estaba en peligro. Parecía conmocionada, como todos los que habían presenciado los acontecimientos de esa noche. Durante el interrogatorio, los cazadores furtivos capturados confesaron que habían sido contratados por un coleccionista chino que estaba dispuesto a pagar una fortuna por el trofeo del ahora famoso león. Pero la revelación más impactante fue que alguien de dentro de la reserva había filtrado la ubicación de Scar y los detalles del sistema de seguridad. El traidor resultó ser un joven guardabosques que se había incorporado recientemente al equipo. Los problemas económicos y las deudas le habían empujado a tomar una decisión terrible, que podría haber tenido consecuencias devastadoras. Tras el incidente, quedó claro que Scar seguía en peligro por culpa de los cazadores furtivos, y liberarlo en la zona de seguridad era demasiado arriesgado. Pero mantenerlo encerrado en un recinto para siempre también era cruel. Era un dilema difícil sin una respuesta sencilla. Durante varios días después del ataque, Atlas no se separó de Scar. Dormía en el suelo cerca de la valla, y los demás gorilas de su grupo venían a visitarlo, trayéndole comida y mostrando su apoyo a su líder. Era una imagen extraña, un grupo de gorilas formando un círculo protector alrededor de un león. Jason tomó una decisión audaz. Al observar la interacción entre Scar y Atlas a través de los barrotes, propuso un experimento radical: liberar a Scar directamente en el territorio de Atlas. Era una idea revolucionaria que iba en contra de todos los protocolos estándar y las reglas científicas sobre el comportamiento animal. Esto es una locura, dijo un zoólogo durante una reunión de emergencia. Un león es un depredador. Tarde o temprano, sus instintos se impondrán y atacará a los gorilas o, peor aún, a sus crías. La idea causó conmoción e incredulidad entre la mayoría del personal de la reserva. Los leones son cazadores, y liberar a uno en medio de un grupo de gorilas parecía una locura. Pero Jason insistió en que Scar y Atlas tenían un vínculo especial y que los demás gorilas parecían aceptarlo. Mostró datos de sus observaciones que demostraban que incluso otros miembros del grupo de Atlas habían comenzado a mostrar interés por el león, sin miedo ni agresividad. Podemos cambiar la historia, insistió Jason. Si este experimento funciona, cambiará por completo la forma en que vemos a las diferentes especies animales y su capacidad para entenderse entre sí. Tras largos debates, se llegó a un acuerdo. Crearían un gran recinto semiabierto que incluiría parte del territorio del grupo de Atlas. Scar sería liberado allí bajo estrecha supervisión, y si todo iba bien, las vallas se irían retirando gradualmente. Se desarrolló un sistema de vigilancia detallado y se establecieron protocolos de emergencia por si algo salía mal. El día en que Scar fue liberado en el nuevo recinto estuvo lleno de emoción para todo el equipo de la reserva. Se instalaron cámaras alrededor del perímetro para capturar cada momento de este acontecimiento histórico. Científicos de las principales universidades del mundo observaban la retransmisión en directo, listos para grabar cada detalle de este experimento único. Scar fue transportado en una jaula especial y colocado a la entrada del recinto. Jason y Amara observaban desde una distancia segura, listos para intervenir si fuera necesario.
Amara tenía preparada una jeringa con tranquilizante por si Scar mostraba agresividad. Atlas ya estaba allí, sentado al borde del claro, rodeado por varios miembros de su grupo. Los gorilas parecían tranquilos, como si la presencia del león no fuera nada inusual. Las hembras con crías se mantuvieron ligeramente atrás, pero no mostraron signos de miedo. Cuando se abrió la puerta de la jaula, Scar no salió corriendo. Olfateó el aire con cautela, tratando de comprender este nuevo entorno. Sus movimientos eran suaves y cuidadosos, la herida casi había cicatrizado, aunque la marca de la trampa aún era visible en su poderosa pata. Entonces Atlas hizo algo que nadie esperaba. Abandonó a su grupo y cruzó lentamente el claro hacia la jaula. Los demás gorilas se quedaron donde estaban, observando a su líder. Su lenguaje corporal no mostraba tensión, solo interés y un poco de curiosidad. Atlas se detuvo junto a la jaula y emitió un sonido suave, casi un ronroneo. Y Scar respondió. El león salió de la jaula, mirando a su alrededor con cautela, pero sin miedo ni agresividad. Su poderoso cuerpo brillaba a la luz de la mañana, creando una imagen majestuosa. Los dos animales se miraron fijamente durante varios segundos. Luego, Scar se acercó lentamente a Atlas. El gorila extendió una mano y tocó suavemente la melena del león. No era un gesto de dominio, sino de reconocimiento, de amistad. El momento fue tan emotivo que incluso los guardabosques más experimentados no pudieron contener sus emociones. Increíble, susurró un zoólogo de Cambridge que estaba junto a Jason. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo habría creído. Al principio, los demás gorilas observaban con cautela. Pero al ver el comportamiento tranquilo de su líder, poco a poco se relajaron. Algunos incluso se acercaron para inspeccionar con curiosidad al nuevo miembro de su insólita familia. Una hembra joven se atrevió a tocar la cola de Scar, pero rápidamente dio un salto hacia atrás, provocando una oleada de risas entre los observadores. En los días siguientes, el equipo de la reserva observó con asombro. Scar se integró completamente en el grupo de Atlas. Dormía junto a los gorilas, cazaba pequeños animales para comer, pero nunca mostró agresividad hacia los gorilas, y pasaba la mayor parte del tiempo cerca de Atlas. Su relación era tan pacífica y natural que parecía como si hubieran estado juntos toda la vida. Sorprendentemente, los gorilas bebés no le tenían ningún miedo al león, lo veían como una especie de juguete viviente. A menudo se subían a la espalda de Scar mientras él estaba tumbado, le tiraban de la melena y él les dejaba hacerlo con paciencia. A veces incluso les dejaba jugar con la punta de la cola, fingiendo no darse cuenta. Cuando se publicaron los vídeos y las fotos de esta coexistencia única, causaron sensación en todo el mundo, no solo entre los científicos, sino también entre millones de personas de a pie de todo el planeta. Equipos de televisión de muchos países acudieron para filmar la historia, y científicos de renombre volaron hasta allí solo para ver con sus propios ojos esta maravilla de la naturaleza. Artículos en revistas científicas, documentales, libros. La historia de Scar y Atlas inspiró innumerables proyectos centrados en el estudio de las relaciones entre especies. La reserva del Valle Esmeralda se hizo famosa en todo el mundo. Llegaron donaciones y su futuro quedó asegurado durante muchos años. Pero para Jason y Amara, el resultado más importante no fue el éxito financiero, sino el avance científico. Su investigación sobre la interacción entre especies abrió un nuevo capítulo en la comprensión de la cognición animal. Sin embargo, el resultado más significativo de esta historia fue una nueva comprensión de lo que son capaces de hacer los animales salvajes. Scar y Atlas demostraron que la compasión, la amistad y la ayuda mutua no son exclusivas de los seres humanos. Existen en la naturaleza, traspasando las fronteras de las especies y el instinto. Este caso hizo que muchos científicos se replantearan sus creencias sobre la vida emocional y social de los animales. Jason solía acercarse al borde del claro donde ahora vivía el insólito grupo y se limitaba a observar. A veces, Atlas se fijaba en él y levantaba una mano a modo de saludo. Y a su lado, majestuoso y tranquilo, yacía Scar, un león que había encontrado su hogar entre los gorilas. Habían creado su propia comunidad, una que no seguía las reglas habituales de la naturaleza,
sino que funcionaba según leyes que solo ellos parecían entender. La historia de Scar y Atlas demostró que incluso en la naturaleza, donde parece imperar la ley del más fuerte, todavía hay lugar para algo más grande. Una amistad que traspasa todas las fronteras. Esta historia conmovió tanto al mundo científico como a la opinión pública, cambiando la forma en que las personas veían a nuestros compañeros de planeta. Y todo comenzó aquella mañana memorable, cuando un león herido atrapado en una trampa de cazadores furtivos se encontró con una gorila que decidió no ignorar su sufrimiento. Una gorila que recordaba al pequeño cachorro de león de su propia infancia y que extendió la mano para ayudar a alguien que, según las leyes de la naturaleza, debería haber sido su enemigo. Esta historia recordó al mundo que, a veces, las mayores lecciones de compasión y bondad provienen de aquellos a los que llamamos salvajes, seres que asumimos que actúan solo por instinto. Y tal vez, en la capacidad de ver a un amigo en alguien diferente a nosotros, se encuentre una sabiduría que todos aún debemos aprender.